Buenos días, jóvenes de noveno grado. Es un gusto poderles saludar otro fin de semana. Espero que todos se encuentren muy bien. En la asignatura de Ciencias Naturales vamos a estudiar el tema 2, Teoría de la tectónica de placas. De esta manera fue que los continentes se han ido formando a lo largo de la historia de nuestro planeta. Hace 250 millones de años, pues todos los continentes estaban unidos entre sí, formando un solo continente llamado Pangea. Hace 200 millones de años, pues comenzaron a separarse unos con otros. Hace 145 millones de años la separación es más notoria y hace 66 millones de años, pues ya están separados por completo hasta llegar a la actualidad. De esta forma nosotros conocemos la separación de los continentes o la forma de cómo están en nuestro planeta. Aquí tenemos el continente americano, el continente africano, el continente europeo, asiático, el continente de la Antártida y el continente de la Oceanía. Entonces, si nosotros vemos que estos continentes estuvieron juntos o unidos hace 250 millones de años y nosotros analizamos la parte norte de Brasil con la parte sur de África, nosotros podemos observar que esta parte encaja dentro de esta parte de África. O sea que sí tiene lógica lo que ellos establecen, ¿no? Que estuvieron unidos porque esta parte perfectamente ensambla en la parte de acá de África. Entonces, según la teoría de la deriva continental, se formó un solo continente, un supercontinente llamado Pangea, hace 250 millones de años. Aquí estaba Norte de América, Eurasia, África, América del Sur, Suramérica, Antártica y Australia. Luego, hace 120 millones de años, pues comenzaron a separarse en dos. A uno le llamaron la Eurasia y al otro le llamaron Gondwana. La Eurasia estaba constituido por América del Norte y Eurasia, y Gondwana estaba constituido por Suramérica, África, Antártica y Australia. Todo esto lo establece la deriva continental, la teoría de la deriva continental, que antes había un supercontinente llamado Pangea, se fue separando hace 120 millones de años, primero se separó en dos, en la Eurasia y Gondwana, y después en los diferentes continentes que conocemos en la actualidad. Entonces existe una teoría moderna sobre el movimiento de la capa externa de la Tierra. Esa teoría se llama tectónica de placa, la cual tiene sus orígenes en la teoría de la deriva continental y la teoría de la expansión de los océanos. Entonces, la teoría de la deriva continental fue propuesta por Alfred Wegener a inicio del siglo XX, y esta explica de que los contornos de los continentes se pueden ensamblar entre sí como rompecabezas, y que las formaciones rocosas de ambos lados del océano Atlántico, o sea, la parte norte de Brasil, como yo les mencionaba, y la parte sur de África, coinciden en edad, tipo y estructura. Además, con frecuencia se han encontrado fósiles de especies que no podían haber nadado de un continente a otro, lo que indica es que estuvieron unidos. En sí, la teoría de la deriva continental sugiere que en el pasado los continentes estuvieron unidos, formando un supercontinente llamado Pangea. Pangea en griego significa todas las tierras. Y luego que ese supercontinente llamado Pangea pues se comenzó a fragmentar, originando otros continentes hasta llegar a los actuales. La teoría de la expansión de los océanos fue propuesta por John Tuso Wilson a mediados del siglo XX y sustenta en observaciones geológicas, geofísicas, que indican que las cordilleras oceánicas son sitios donde se forma un nuevo piso oceánico a medida que los continentes se alejan entre sí. Lo que establece acá es que lo que establece la teoría de expansión del océano es que se fueron formando nuevos pisos oceánicos, lo cual fueron separando los continentes. Pero de estas dos teorías, la más aceptada o
o la que más importancia tiene es la teoría de la deriva continental. Eso hay que dejarlo bien claro. Entonces, aquí estaba Pangea, un solo continente. Esto algunas especies que fueron encontradas en ambos continentes, lo cual indica que estaban juntos, pues porque era imposible que estas especies pudieran nadar de un océano, o sea, que sí pudieran nadar por el océano Atlántico, que es súper inmenso. Entonces, o sea, lo que aquí establece es eso, que estaban unidos, por ello había especies de árboles en los dos continentes y de animales también. Bien, entonces ahora con las placas tectónicas, bueno, las placas tectónicas también se le llaman placas litosféricas porque son segmentos que están ubicadas en la litósfera. Son fragmentos de litósfera que se mueven como un bloque rígido sin una deformación interna sobre la astenósfera de la Tierra. Las placas tectónicas se dividen en placas mayores y placas intermedias. Existen otras 43 placas menores que tienen áreas muy pequeñas. En la clase vamos a estudiar cuáles son las placas mayores y cuáles son las placas intermedias. Las placas mayores son la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa eurasiática, la placa africana, la placa indo-australiana, la placa antártica, la placa del Pacífico. Estas son las placas mayores, o sea, las más grandes, son 7. Y las placas intermedias son la placa árabe, la placa de Nazca, la placa de Filipinas, la placa de Cocos, la placa de Caribe, la placa Escocia y la placa de Juan de Fuca. Estas son las placas intermedias. Ahora vamos a ubicar cada una de esas placas en nuestro mapa, en el mapa que yo les presento acá. Veamos, vamos a analizar de izquierda a derecha. Esta placa, este segmento del mapa de color como amarillo pálido es la placa del Pacífico. Esta que estoy señalando es la placa del Pacífico. Esta placa, este segmento del mapa de color verde, esta es la placa norteamericana. Esta placa que está señalando con una flecha es la placa de Cocos y aquí está Honduras. Aquí está Honduras. Esta placa aquí es la placa del Caribe. Entonces, Honduras está rodeada de la placa de Cocos, la placa del Caribe y la placa norteamericana. Entonces, algún temblor o terremoto que ocurra en Honduras es porque alguna de estas tres placas se han movido o han chocado, han rozado o se han deslizado entre ellas o se han separado, pues. Esta es la placa de Nazca, que está al frente de las costas del Chile, la placa de Escocia, que es la que está acá de color verde, toda esta de color gris es la placa antártica, está la placa sudamericana, que está como color naranja, la placa africana, está la placa indo-australiana. Aquí viene la placa de Filipinas, que es la amarilla, que está al frente de las costas de Japón. También está está la placa del Pacífico. Esta de color rosado es la placa euroasiática. Y esta pequeñita acá es la placa árabe. Entonces, todas estas placas tectónicas son las que están en nuestro planeta. Las placas mayores, que son las más grandes, y las placas intermedias, que son las más pequeñas. Repito, Honduras está rodeada por la placa de Cocos, placa norteamericana y la placa del Caribe. Cualquier sismo, terremoto o temblor que ocurra en Honduras es por la separación de estas placas, el choque de estas placas o el deslizamiento de una placa con otra. Tenemos dos tipos de placas. Están las placas oceánicas y las placas mixtas. Las placas oceánicas están cubiertas únicamente por la corteza oceánica, o sea, son las placas que están en los océanos. Aparece sumergida en toda su extensión, claro, por el océano, por agua, excepto por la existencia de estructura volcánica o por un arco de isla en alguno de sus bordes. Los ejemplos más notables de las placas oceánicas son las placas del Pacífico,
la placa de Nazca, la placa de Cocos y la placa de Filipinas. Es decir, la placa del Pacífico, Nazca, Cocos y Filipinas son placas oceánicas. Las placas mixtas son placas parcialmente cubiertas por la corteza continental y en parte por la corteza oceánica. Es decir, que las placas mixtas están en los océanos, pero también están en los continentes. Ejemplo de placa mixta está la placa sudamericana y la placa euroasiática. ¿Qué causa el movimiento de las placas? Bueno, el movimiento de las placas son causadas por las corrientes de materiales que suceden en el manto, principalmente en el manto inferior y superior. Bueno, en el manto en sí, tanto superior como inferior. Esas corrientes de materiales son llamadas corrientes de convección, que ahí donde se encuentra una gran cantidad de calor y de energía que quiere liberarse. Entonces, esa cantidad de energía por la lava o por la magma, entonces quiere liberarse, lo que provoca que las placas tectónicas se muevan, esas corrientes de convección. Y también influye la fuerza de la gravedad para que se muevan las placas. Asignación 2. Deben de observar el mapa de las placas tectónicas y tienen que identificar cuáles son placas oceánicas y escribirlas acá. Recuerden que las placas oceánicas son las que están en los océanos. Las placas mixtas, escribirlas acá. Las placas mixtas son las que están en océanos y en continentes. También deben de escribir el nombre del continente que está dentro de la placa y el océano que está dentro de la placa. Esa es la asignación 1, o sea, la tarea 1 de la asignación 2. Repito, tienen que observar el mapa. ¿Qué mapa tienen que observar? Este mapa tienen que observarlo. Deben de escribir cuáles son las placas oceánicas, cuáles son las placas mixtas, los continentes que están dentro de esas placas, los océanos que están dentro de esas placas. Esa es la tarea 1 de la asignación 2. Y la asignación 2 es contestar este cuestionario. Es un cuestionario de verdadero y falso, donde van a colocar en la línea roja una V si la preposición es verdadera o una F si es falsa. Esa es la asignación, la tarea 2 de la asignación 2. Recuerde escribir su nombre completo, curso y sección en lápiz tinta en todas las páginas de su tarea. Y no olvides, te queremos estudiando en casa. Cualquier duda o consulta, me escriben por favor.